Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de esta grandiosa serie BL, My Slumber, basados en el libro. No dudes en suscribirte para estar al pendiente de los nuevos spoilers que traigo para ti. ¿Por qué siento que estoy ayudando a la pareja de alguien a escapar? Dijo Win, levantando la vista del suelo que limpiaba, antes de que un cojín lo golpeara en la espalda. ¡Boom! Cállate y ayuda a limpiar. ¿Quieres dormir esta noche o seguir vagueando? Pero lo siento de verdad, en serio. Dame un momento para asimilar esto. Lo tuyo con Gia Zorn es increíblemente loco para mí. Win miró a Jun, que ponía sábanas nuevas en la cama. Como el lugar llevaba un mes desocupado, debía limpiarlo a fondo. Estaba en el condominio de Tai, en una zona tan desarrollada como el centro, pero menos concurrida. Había centros comerciales y mercados, así que no pasarían hambre al volver del trabajo. El transporte público era bueno, pero como Win tenía coche y trabajarían juntos, no era un problema. El apartamento era ideal, con 2 habitaciones para privacidad, una cocina pequeña y comodidades completas. Tai dijo que el alquiler no era tan alto como en el centro, pero tampoco barato, debido al tamaño, las instalaciones y la seguridad. Tai había comprado el lugar para usarlo como refugio cuando quería privacidad, pero siempre terminaba durmiendo en casa por insistencia de su madre, así que lo alquiló. Jun, Hyason está llamando otra vez, dijo Win, mostrando la pantalla de su celular. No contestes, pero ha llamado varias veces. ¿No le contestas? Entonces contesta, pero no digas que estoy contigo ni dónde estoy. Win suspiró y contestó. Son preguntó si estaba con Jun. Este lo miró fijamente para que no hablara, así que Win solo dijo que no podía decir nada por órdenes de Tai. Son insistió, pero Win dijo que estaba ocupado y colgó. Se sentía mal, pero si debía elegir, estaría con Jun. Aunque Zorn fuera amigo cercano de su hermano y lo conociera de hace tiempo, no era suficiente para abandonar a Jun. No soportaba verlo sufrir por amor. Si Jun necesitaba un respiro, él estaría ahí. Ese día ayudó a Jun a recoger ropa y algunas cosas de casa de Zorn. Por suerte, Zorn le había dado una llave de repuesto a Jun, evitando un encuentro. Jun tomó lo esencial, dejando cosas grandes como el colchón, ahora en el trastero, el perchero o la estantería minimalista, que requería una camioneta. Jun, ¿qué harás si Gia te encuentra?, preguntó Win. Una vez que terminaron de ordenar, su ropa estaba doblada en una maleta, pensando que si necesitaba más, podría recogerla después. De todos modos, iría y vendría entre el condominio y su casa. No sé. Entonces, una pregunta. Si Zorn dice que te quiere, ¿estarías con él? La pregunta de Windio en el blanco, haciendo sentir un nudo en el pecho. Si no hubiera oído lo que Zorn le dijo a Tanu, que nunca lo querría, su respuesta habría sido fácil. Sí, el premio del amor es ser correspondido, pero esas palabras lo frenaron. Solo forzó una sonrisa a Win, dejando el silencio como respuesta. En el fondo, deseaba que Zorn lo quisiera, pero era una esperanza sin fundamento, pues desde el principio no había nada que esperar. El lunes por la mañana, Zorn fue a trabajar como de costumbre. El sábado y el domingo no descansó, ya que quiso adelantar su trabajo para escapar de la ansiedad que lo consumía. Decidió darle espacio a Jun, dejar que se calmara y planeaba aclarar las cosas con él ese día. Después de todo, trabajarían juntos. Jun no podía evitarlo para siempre. Entró a la oficina con su bebida en una mano y un moca frío, la bebida favorita de Jun en la otra. El reloj de pared indicaba que llegó 15 minutos antes de la hora de entrada, así que se sentó a esperar, preguntándose a qué hora aparecería ese pequeño descarado. Pero el tiempo pasó y cuando llegó la hora de la reunión,
No había ni rastro de June. No tuvo tiempo de preguntar a nadie por qué debía asistir a la reunión. Pensó que tal vez June llegaría tarde, pero al salir de la sala seguía sin saberlo. James llamó a un colega más joven que había sido asignado para guiar a June desde que empezó su pasantía. James se giró, arqueando una ceja con curiosidad. Sí, P. Thorne y June no ha venido a trabajar. No lo he visto. P. Debe haber pedido el día libre, respondió James, volviendo a su trabajo, y la respuesta hizo que Son apretara los dientes. Sí, le estaba dando tiempo, pero no tanta libertad.